Escuchemos a Jesús. El escritor a los Hebreos esta mañana nos recuerda varios elementos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y de manera particular, la comunicación. De tal forma que el texto que hemos leído dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acabamos de celebrar la Navidad y todavía está en nuestras mentes la imagen del nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea. Sin embargo, lo hemos estado mencionando a lo largo de nuestra vida, que el ministerio del Señor Jesucristo implica más que el niño de Belén. Y por eso en este domingo, el último del año 2015, es bueno que recordemos con la Escritura la necesidad de escuchar a Jesús, la necesidad de ponerle atención a sus palabras. Es importante entonces reconocer que la intención al venir Jesús al mundo es para hablar, es para comunicarse. Y la pregunta en este domingo es: ¿cómo escuchas a Dios cuando habla por medio de Jesucristo? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Le estamos poniendo atención? A lo largo de estos 52 domingos del año 2015, ¿cómo ha sido nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo ha sido nuestro desarrollo en la vida cristiana? Porque es respuesta a oír la voz de Dios. Es una respuesta a estar escuchando al Señor. Y miren que cada domingo venimos a escuchar la voz de Dios. Y en cada oportunidad que tenemos, procuramos escuchar a Jesucristo. Precisamente, la historia bíblica, la revelación sagrada, está centrado en ese diálogo entre Dios y el hombre, desde el Antiguo Testamento, desde cuando el hombre se extravió en sus delitos y pecados. Dios vino a hablar con él, a buscarlo. La fe del Antiguo y del Nuevo Testamento nos dice que si Dios, a quien adoramos, le conocemos, es porque es alguien que se ha comunicado y todavía lo sigue haciendo con el hombre. La Biblia, la palabra, es un registro de los hechos de la revelación de Dios, con que Dios ha buscado cómo comunicarse con la mente, cómo comunicarse con el corazón de los hombres. La Biblia nos enseña que Dios también ha hablado por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación habla de Dios. Dios también se comunica con el hombre por medio de la conciencia. En el hombre existe un sentido del bien y del mal. Nadie puede ver a alguien maltratando cruelmente a un niño sin sentir indignación, porque en el universo hay una ley moral a través de la conciencia, de tal manera que no todo es relativo.
Lo que está bien no depende de cuán permisiva sea la sociedad o de lo que dos o más se pongan de acuerdo para hacer. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Entonces hay conciencia. Pero el autor a los Hebreos esta mañana nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y queremos recordar también cómo es que Dios se comunica con su pueblo para transmitir su voluntad. Y ahí es cuando hay un llamado también para los profetas. Moisés comunicó la ley moral de Dios al pueblo y dio los 10 mandamientos, los 10 principios básicos por los cuales una sociedad ordenada y estable puede regularse, mantenerse y perpetuarse. Las leyes dadas por Dios a través de Moisés son inflexibles, de tal manera que el que descuida o quebranta una de ellas se destruye a sí mismo. Por Elías también Dios habló a su pueblo y Dios hizo un llamado a la nación idólatra y les exhortó a decidirse por adorar solo al Dios verdadero. Más adelante vamos a encontrar también a Isaías, en medio de la santidad, en medio de la gloria de Dios. Él se muestra como un rey eterno, sentado de manera suprema, majestuosa y santo en el trono del universo. Un Dios que no tolera el pecado. Isaías se confesó un pecador en medio de un pueblo pecaminoso y Dios limpió su pecado, limpió su culpa y lo comisionó para servirle. El mensaje de parte de Dios lo tenemos también en nuestros corazones. Jesucristo es la revelación completa de parte de Dios. Jesucristo es la plenitud de la comunicación. Por eso en este día lo que quiero comunicarles es por qué debemos escuchar a Jesús. Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras, en estos últimos días nos habla por medio de Jesucristo. ¿Por qué escuchamos a Jesús? ¿Por qué queremos conocer a Jesús? Y el autor a los Hebreos nos da varias respuestas importantísimas. Allí mismo, en esos versículos que estamos leyendo, dice inmediatamente el escritor a los Hebreos, a quien constituyó heredero de todo. Mire que aquí en estos pocos versículos encontramos una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Tratando entonces en este día de poner a Jesús en el centro de nuestra atención, de poner a Jesús en el centro de nuestro corazón. Y lo primero que encontramos es que Dios le ha designado heredero de todo. Jesucristo es declarado el objetivo final de la historia. El trono le pertenece a Jesucristo. El ángel de Apocalipsis dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La victoria le pertenece a Jesucristo. Él es quien ha peleado la batalla decisiva de la historia al venir en carne, al tomar la forma de siervo,
al asumir nuestra culpa y morir en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Dios lo exaltó levantándolo de los muertos y lo elevó a posición de suprema autoridad en este mundo y en el venidero. Es a través de este heredero de todo que Dios nos quiere hablar. Es interesante conocer las credenciales de quien nos está hablando. Es importantísimo conocer quién se está comunicando con nosotros, porque de esta manera su mensaje es pertinente, su mensaje es actual y su mensaje es relevante. Por eso es importante escuchar a Jesucristo, porque Él es heredero de todo. Pero no solamente es heredero de todo, como dice la carta a los Hebreos. Si seguimos leyendo, dice, y por quien asimismo, y ahora hay otra palabra allí, hizo el universo. Jesucristo es por quien fue hecho el universo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los hombres escuchan a los poderosos. Los hombres escuchan a quien tiene influencia política, militar, económica. Y el escritor inspirado nos dice que en Jesucristo existe el poder creador que literalmente hizo el universo de la nada. Juan declara, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo entonces, dice aquí la carta a los Hebreos, hizo el universo. Leemos entonces el versículo 2 y dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Número 1, a quien constituyó heredero de todo. Número 2, y por quien asimismo hizo el universo. Pero seguimos leyendo y el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Resplandor de su gloria. Qué hermoso, ¿no? Muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Como el resplandor del sol llega a la tierra, asimismo por Jesucristo, la gloriosa luz de Dios se irradia para iluminar los corazones y la vida de los hombres. Cristo transmite la gloria de Dios. Cristo transmite la santidad de Dios. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso también, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque seguimos aquí leyendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen. Jesucristo es la representación misma de lo que Dios es. Qué interesante cómo el Señor Jesucristo es la forma visible del Dios que es invisible. Hay mucho material en las Escrituras que argumenta lo que hoy estamos comentando, de tal manera que lo que dice Hebreos es algo que está documentado en todas las Escrituras. Y lo que estamos tratando de hacer en esta mañana es conocer de nuevo las credenciales de nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera el mensaje de Jesús sea relevante, para que el mensaje de Jesús sea importante,
tenga poder en nuestras vidas. Nos arrodillémonos delante de Jesucristo por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que hará. Por eso es que el llamado en esta mañana es para que escuchemos a Jesús, porque Dios nos ha hablado en estos postreros días por medio de su Hijo. Es importante aquí también aclarar el concepto de postreros días, porque los postreros días, se habla mucho de los postreros días, y la pregunta es: ¿cuándo iniciarán los postreros días o cuándo iniciaron los postreros días? ¿O estamos viviendo en los postreros días, en los últimos días, los últimos tiempos? Hay un versículo que lo clarifica mucho, porque dice: en los postreros días derramaré mi espíritu. Y esa profecía lo dijo Joel. ¿Y cuándo fue derramado el espíritu? En el día del Pentecostés. En Hechos capítulo número 2, allí encontramos la historia, el relato del descenso del Espíritu Santo. De tal manera que con la llegada del Espíritu Santo se inaugura los últimos días. De tal manera que estamos viviendo en los postreros días, estamos viviendo en los últimos días que iniciaron con el descenso del Espíritu Santo. Por eso es que dice la carta a los Hebreos: en los postreros días Dios nos habla por medio de Jesucristo, quien es el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿qué más dice? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el que sostiene todas las cosas por medio de su palabra poderosa. Aquí se declara que Jesucristo entonces es creador y también providente, el proveedor. El concepto de creación no es como el relojero, y que le da cuerda al reloj y funciona. El concepto de creación es que Dios mismo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y no como el personaje mitológico que lleva el peso sobre sus hombros, sino que de acuerdo a un cronograma establecido en el universo, es Jesucristo quien está a cargo completamente de su ejecución. Hay un plan de Dios, hay un cronograma eterno, el cual se va desarrollando y se va consolidando, y es entonces Jesucristo quien tiene el control de ese cronograma. Y es entonces como en el tiempo de Dios, es entonces cuando hablamos que estamos en las manos de Dios, es entonces cuando conocemos qué es la voluntad de Dios, y todo eso implica lo que está diciendo acá la palabra: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Además de que Jesucristo es el creador, de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, de que Jesucristo es la gloria de Dios y quien es el que nos sustenta, también dice la palabra de Dios: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahora hablemos de Jesús como el Redentor. Miren la obra completa de Jesucristo. ¿Cómo no escucharle? ¿Cómo no estar atento a la voz de Dios por medio de Cristo? Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados. El niño de Belén vivió su vida, rindió sus servicios,
y finalmente se sacrificó como expiación por nuestros pecados en la cruz. Él fue nuestro perfecto sumo sacerdote y ha entrado en el lugar santísimo como ofrenda perfecta por nuestros pecados. Llevó el castigo por nosotros. Basado en su muerte expiatoria por el pecado, Cristo puede ofrecernos el don de la vida eterna. Oigamos lo que tiene que enseñarnos acerca de Dios y respondamos de manera positiva a lo que nos dice acerca de la necesidad más profunda del ser humano. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro Creador. Y finalmente, además de purificar, dice, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. ¿De qué estamos hablando? Del reinado de Jesucristo. Estamos hablando precisamente del poder del Señor Jesús, que Jesucristo nació para ser nuestro Rey. Es nuestro Salvador, es nuestro proveedor, es el camino al cielo, es el Creador, pero es nuestro Rey. Jesucristo ha sido exaltado como nuestro Rey y nuestro Redentor. Cristo merece el señorío en nuestros corazones y en nuestras vidas. Solamente Jesucristo puede ser nuestro Salvador del pecado. Vino para ofrecer a los hombres las dádivas del perdón y la nueva vida. Pero también Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey. Hay una invitación de parte de este Jesucristo cuando nos dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo hemos respondido al llamado de Jesucristo? ¿Lo hemos aceptado como nuestro Salvador? ¿Lo hemos reconocido como nuestro Señor? ¿Creemos que es el Creador y el Proveedor? ¿Creemos que es el camino al cielo? Qué bueno que este domingo, y cerrando este año 2015, tenemos la oportunidad de sentarnos a los pies de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de escuchar su voz, las grandes verdades que surgen de sus labios. Y Él está dispuesto a dirigir nuestras vidas como nuestro Creador, como nuestro Redentor y como nuestro Rey. ¿Cómo estás escuchando lo que Dios te quiere comunicar a través de Jesucristo? ¿Habrá algo que impide que escuches la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estás demasiado ocupado prestándole atención a otra información? ¿O eres una persona autosuficiente, conocedora de las cosas, que no tiene necesidad de escuchar la voz del Maestro infalible? ¿Tienes tantas preocupaciones que no tienes tiempo para escuchar a Jesucristo? ¿O tienes tantos temores e incertidumbre que no puedes realmente escuchar al Señor? En ese domingo, cualquiera que sea tu problema, en Jesucristo hay solución. En Jesucristo hay respuesta. ¿Por qué? Porque lo hemos considerado como el Todopoderoso, como la gloria de Dios, como el Rey de Reyes, de tal manera que Él tiene el poder para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Es tiempo de escuchar a Jesús con toda humildad, con toda reverencia, y escucha el plan magnífico que Él tiene para tu vida. Está garantizado el perdón,
está garantizada la paz y el reinado de Jesucristo en tu vida. Escuchemos a Jesús en este domingo y todos los días que Él nos conceda vivir para su honra y para su gloria. Dios nos habla en estos postreros días por medio de Jesucristo, quien lo describe de una forma extraordinaria. Estemos pues de rodillas, con temor y temblor, delante de Jesús. Escuchemos a Jesús. Amén.